Cuando el hombre más importante de la sala habló y ningún intérprete acreditado pudo responderle, la única voz que se atrevió a contestar fue la de una niña de 10 años, hija de la mujer que fregaba los pisos. Y si te quedas conmigo, vas a escuchar cómo esa criatura invisible pasó, en menos de una hora, de ser la hija de la limpiadora a convertirse en la única esperanza de una reunión que podía terminar en humillación para toda la academia. Todo ocurrió en el Palazzo de la Cultura di Firenze, en Florencia, en uno de esos días en que las paredes parecen escuchar. El salón principal estaba lleno de trajes oscuros, carpetas con sellos, cuchicheos nerviosos y una tensión seca, casi metálica. Un enviado visitante acababa de dirigirse al salón en un dialecto montañés arcaico, entrelazado con latín litúrgico antiguo, y lo hizo con una seguridad que dejó a todos inmóviles. Nadie entendió lo suficiente como para responder. Nadie. El intérprete oficial, para colmo, no llegaría hasta el día siguiente. Y mientras varios hombres importantes se miraban entre sí intentando disimular el vacío, una niña rubia, callada, de apenas 10 años, levantó un poco el rostro desde el borde de la sala, como si aquella voz extraña no la asustara en absoluto. Pero para entender por qué ella no tembló, tienes que verla unas horas antes, sentada en un pequeño taburete de madera, junto a un pasillo de servicio, con un volumen viejo abierto sobre las rodillas. Estaba leyendo poesía griega antigua en traducción. Lo hacía con la concentración de alguien que ya había aprendido a vivir en silencio. Cerca de ella, su madre, Teodora, fregaba el suelo de mármol recién fregado una y otra vez, con esa paciencia que solo tienen las mujeres que ya conocen el cansancio por su nombre. Su uniforme era modesto y gastado, una blusa gris pálido, una falda azul oscuro vencida en las costuras y en los codos. En un bolsillo guardaba avisos de alquiler atrasado, en otro, una cuenta doblada, y en la memoria llevaba todavía la vergüenza de haber pedido crédito en la tienda del barrio. Los empleados pasaban sin mirar a ninguna de las dos. A veces bajaban la voz, a veces ni eso. Uno de ellos soltó una risa corta y dijo que había demasiados invitados esa mañana. Otro respondió, casi rozando con la manga el balde de Teodora, que al menos ellos no terminarían como ella. La niña escuchó. Claro que escuchó. Pero no dijo nada. Solo pasó una página. Un ayudante joven, quizá por burla, quizá por simple curiosidad, se detuvo un segundo y miró el libro abierto. ¿Tú entiendes eso?, preguntó. Y ella, sin alzar la voz, contestó que algunas metáforas poéticas griegas solo se comprendían de verdad cuando uno conocía su contexto histórico. El muchacho se quedó quieto. No supo si reírse o apartarse, y en ese mismo instante, desde lo alto de la escalera, un hombre que casi nunca se equivocaba al juzgar a los demás dejó de caminar para mirarla con atención. Era Marco Bianchi, uno de los asesores personales del conde Alessandro Ferranti. Tenía fama de medir a una persona en segundos, y ese día, cuando vio a la niña del pasillo, no siguió de largo. Mientras tanto, en otro extremo del edificio, alguien corría hacia el conde para informarle que la reunión con los representantes de Cagliari comenzaría en 20 minutos y que la academia todavía no tenía a nadie capaz de responder al visitante. Si quieres acompañarme en esta historia hasta el momento en que toda esa sala baje la cabeza ante una niña, suscríbete y sigue escuchando, porque justo después de eso, Marco Bianchi empezó a bajar las escaleras en dirección a la pequeña, y Teodora, al verlo venir, entendió que el peligro acababa de cambiar de forma. Marco no bajó deprisa, y eso, para Teodora, fue peor. Los hombres que corren suelen traer urgencia. Los que caminan así traen decisiones. Ella enderezó la espalda, dejó el trapo dentro del cubo y se secó las manos en la falda azul oscura, áspera de tanto jabón y tanto uso. La niña levantó la vista desde el taburete, tranquila, como si ya supiera que aquel momento iba a llegar tarde o temprano. Cuando Marco se detuvo frente a ella, primero miró el libro abierto, luego las notas escritas al margen, y solo después la miró a los ojos. ¿Qué estás leyendo?, preguntó. La pequeña cerró la página con cuidado, sin esconder nada. Poesía griega, respondió. Marco inclinó apenas la cabeza. ¿Y la entiendes? Ella tardó un segundo. No toda igual. Algunas imágenes parecen sencillas,
pero si no conoces la época, se te va el sentido. Esa respuesta lo dejó quieto. A Teodora se le encogió el pecho, porque ese hombre, famoso por medir a cualquiera en unos segundos, estaba calculando. Y cuando preguntó quién le había enseñado, la niña dijo algo que no sonó a exhibición, sino a memoria. Mi abuelo, y mi madre me ayudó a seguir. El ruido del salón grande seguía llegando desde lejos, como un zumbido nervioso de pasos, carpetas y órdenes cruzadas. Un administrativo pasó corriendo por el corredor y casi chocó con un pedestal. «Faltan 20 minutos para la reunión con Cagliari», soltó sin aliento, mirando a Marco. «El conde Alessandro ya lo sabe, y el intérprete no llega hoy». Marco no contestó de inmediato. Volvió a mirar a la niña, como si de pronto las dos noticias hubieran quedado unidas en su cabeza. Entonces hizo una pregunta más, baja, precisa, casi seca. «¿Cuántas lenguas conoces?» La niña apoyó los dedos sobre la tapa del libro. 9. Algunas mejor que otras. Teodora cerró los ojos un instante, por miedo. Sabía cómo sonaban esas respuestas en oídos equivocados, imposibles, insolentes, peligrosas. Por eso dio un paso al frente, interponiéndose apenas entre su hija y el pasillo. «Es una niña», dijo con voz contenida. «Lee mucho, eso es todo». Marco la oyó, pero no retrocedió. Observó sus manos resecas, el borde vencido de la blusa gris, el cubo con agua ya opaca, y luego volvió a la pequeña. «¿Tu abuelo era maestro?» La niña negó con suavidad. «También, pero antes fue soldado. Viajó mucho, tomaba notas de todo, dejaba glosarios y diarios». Aquello cambió algo en el rostro de Marco. Teodora lo notó enseguida, y por eso se inclinó hacia su hija en cuanto él apartó la mirada un segundo. Le habló casi sin mover los labios, con esa urgencia bajita que solo una madre conoce. «Escúchame bien. La gente importante puede levantarte un minuto y hundirte al siguiente. Si te preguntan, responde poco. Si te miran demasiado, baja la cabeza. No confíes». La niña no discutió, solo asintió. Entonces llegó otro hombre desde la escalera principal, agitado, con la cara blanca. Se acercó a Marco y habló tan bajo que casi no se oyó, pero Teodora alcanzó a entender lo suficiente. El enviado había vuelto a hablar en el salón. Lo había hecho otra vez en aquel dialecto montañés arcaico mezclado con latín de iglesia, y ahora ni siquiera los académicos recelosos fingían entender. Marco se enderezó, miró a la niña, y esta vez no le preguntó nada. Le dijo: «Ven conmigo». La niña no preguntó por qué. Se bajó del taburete con una calma que a Teodora le dolió más que el susto, porque esa serenidad no era propia de una criatura de 10 años. Era la costumbre de quien ha aprendido a no estorbar. Cerró el libro, lo sostuvo junto al cuerpo y caminó detrás de Marco por el corredor ancho, donde el eco de sus pasos se mezclaba con voces apresuradas y el roce seco de papeles contra las carpetas. Teodora fue tras ellos con el balde todavía en la mano, hasta que un ujier le cerró el paso con el brazo. «Usted no puede entrar más allá». No fue brusco, pero bastó. Ella se quedó detenida junto a una columna fría, con el olor a cera y tela húmeda pegado a la ropa, viendo cómo su hija seguía avanzando hacia un mundo que nunca había sido para ellas. Arriba, la luz del salón grande caía sobre los hombros de hombres vestidos con chaquetas oscuras y sobre el brillo de las mesas pulidas. El aire olía a café recién servido y a nervios mal disimulados. Cerca de la cabecera, apoyado sobre un bastón de madera oscura con mango labrado, estaba el conde Alessandro Ferranti. Su presencia llenaba el sitio sin necesidad de levantar la voz. Marco se inclinó hacia él y habló bajo. El conde escuchó sin quitar los ojos de la niña. A su alrededor, varios académicos recelosos intercambiaron miradas rápidas, algunas de fastidio, otras de simple incredulidad. Nadie entendía qué hacía allí esa pequeña, con zapatos modestos y la marca del asiento en el dobladillo de la falda. Alessandro dio un paso adelante. «¿Tú eres la hija de Teodora?», preguntó. Ella asintió. «Me dicen que conoces lenguas antiguas». «Algunas», respondió. La sobriedad de esa respuesta produjo algo raro en la sala. Había hombres acostumbrados a escuchar exageraciones, a detectar ambición en la primera frase, a oler la mentira como si fuera perfume fuerte.
Pero en la voz de la niña no había nada de eso. Alessandro la estudió un instante más y luego señaló con una leve inclinación de cabeza hacia el fondo del salón. Allí estaba el visitante que había trastornado a todos. Un hombre de barba muy cuidada, túnica clara bajo un manto oscuro, anillos discretos, mirada dura. Habló otra vez, y el sonido llenó el espacio con ese dialecto montañés arcaico, trenzado con latín litúrgico que había dejado mudos a los intérpretes. La niña escuchó completa la frase. No interrumpió, no frunció el ceño, solo inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce una puerta vieja y recuerda dónde estaba la llave. Luego miró al conde. Está preguntando por qué la casa que invita no tiene una voz capaz de responder con respeto, dijo. Un murmullo recorrió la sala y se apagó enseguida. El visitante soltó una segunda frase, más larga, más cargada, claramente hecha para probarla. Ella esperó a que terminara. Sus dedos se tensaron apenas sobre la tapa del libro, y eso fue todo. Después respondió en la misma lengua, con una pronunciación limpia que hizo que el hombre la mirara de frente por primera vez, como a alguien que acababa de entenderle sin tropiezos. Alessandro no habló. Marco tampoco. Los demás quedaron quietos, sintiendo cómo se les movía el piso bajo los pies. Y entonces el visitante dio un paso hacia ella, la observó de arriba a abajo y lanzó una tercera frase, mucho más difícil que las anteriores. La tercera frase cayó sobre la sala como una trampa tendida con paciencia. Hasta los que no entendían una sola palabra percibieron que aquello había cambiado de tono. El visitante ya no estaba comprobando si la niña había memorizado dos saludos raros. La estaba empujando hacia una pendiente. Ella lo supo en el mismo instante en que oyó el cierre de la oración. Había una fórmula vieja, casi litúrgica, mezclada con una variante áspera de ese dialecto montañés arcaico que ya había desconcertado a todos. Amara no respondió enseguida. Bajó apenas la mirada, como si buscara dentro de sí un cuaderno que nadie más podía ver. En el salón se oía el leve crujido de una manga al moverse, el roce de un anillo contra la mesa, la respiración apretada de quienes empezaban a arrepentirse de haber permitido aquello. Marco Bianchi observó el perfil de la niña sin pestañear. El conde Alessandro Ferranti apoyó una mano sobre el bastón, atento. Y al fondo, cerca de la columna donde la habían dejado quieta, Teodora sintió que las piernas se le aflojaban. Entonces la niña habló. Contestó con voz clara, sin correr, y al hacerlo deshizo la frase en dos capas. Primero respondió al sentido visible, el que cualquier intérprete habría intentado resolver. Luego añadió el matiz oculto, una fórmula de cortesía antigua con la que el visitante estaba poniendo a prueba la dignidad de la casa que lo recibía. Cuando terminó, el hombre la miró en silencio. Después hizo algo pequeño, pero decisivo. Inclinó la cabeza una vez, casi imperceptible. Ese gesto alteró el aire. Los mismos hombres que un rato antes apenas la habían notado, empezaron a acomodarse de otro modo, a abrir espacio, a dejar de verla como estorbo. No hubo aplausos, claro. En lugares así, el reconocimiento llega de forma más fría. Un secretario retiró discretamente una silla del paso. Un académico que había sonreído con desdén bajó los ojos hacia sus notas. El respeto ganado en silencio empezó justo ahí, en cosas mínimas que tú quizá no verías si no estuvieras mirando de cerca. Alessandro dio un paso hacia la niña. ¿Quién te enseñó esa lengua?, preguntó. Amara apretó los labios un instante. Luego contestó lo justo. Mi abuelo me dejó glosarios. Mi madre me enseñó a seguir. ¿Tu abuelo era intérprete? Fue soldado, también lingüista y profesor. La voz de Amara no cambió al decirlo. Teodora, en cambio, sintió un nudo en la garganta, porque no era solo verdad, era una verdad peligrosa. Había nombres que abrían puertas y otros que despertaban sospechas, celos, interrogatorios. Alessandro la observó unos segundos más. ¿Y ese hombre ya murió? Amara asintió. Cuando yo tenía 6 años, uno de los consejeros mayores, que hasta ese momento había permanecido callado, levantó la cabeza con brusquedad. ¿Cómo se llamaba? La niña respondió sin adornos.
Il generale Giovanni Moretti. Algo cruzó la mesa como una corriente muda. Dos asesores se miraron al mismo tiempo. Uno de ellos se llevó la mano al pecho, sorprendido. El otro murmuró el nombre como si estuviera sacando un recuerdo de debajo del polvo. Alessandro no dijo nada todavía, pero sus ojos cambiaron. Ya no estaba mirando a una rareza de pasillo. Estaba comparando un apellido olvidado con la niña que tenía delante. Y justo cuando el silencio empezaba a tomar otro peso, un administrativo entró a toda prisa, se inclinó ante el conde y soltó la noticia que nadie quería oír. La delegación de Cagliari ya esperaba en la sala oriental. Los 4 hombres de túnicas blancas estaban impacientes y exigían un intérprete en ese mismo momento. La noticia cayó encima de todos antes de que nadie pudiera acomodar lo que acababa de pasar. La niña seguía ahí, quieta, con esa manera suya de no ocupar más espacio del necesario, y ya le estaban abriendo otra puerta. El administrativo, todavía agitado, repitió que los representantes de Cagliari no esperarían más. 4 hombres, sala oriental, sin intérprete oficial. El conde Alessandro Ferranti no levantó la voz, solo giró el bastón entre los dedos una vez y miró a Marco Bianchi. No hacía falta decir mucho. Ambos entendieron que el tiempo para dudar se había terminado. Teodora sintió el impulso de avanzar, de tomar a su hija por el hombro y sacarla de ahí como se aparta una vela de una corriente de aire. Pero el salón ya no se movía a la velocidad de una madre, se movía a la velocidad del poder. 2 asistentes apartaron discretamente unas sillas. Un secretario abrió las puertas laterales, y varios de esos académicos recelosos que un rato antes ni la habrían mirado, ahora se hacían a un lado para dejarla pasar. Era otra cosa más fría, una mezcla de necesidad y desconcierto. «Yo voy con ella», dijo Teodora. Uno de los sugieres quiso detenerla, pero Alessandro lo frenó con un gesto mínimo. «Que venga», ordenó. Si la niña entra a una negociación que ningún adulto pudo sostener, su madre no se queda detrás de una puerta. Aquello sorprendió a varios. Teodora bajó la vista apenas un segundo y caminó sin agradecer, con el balde ya abandonado junto a la columna y el olor a detergente todavía pegado a las manos. Mientras cruzaban el corredor, el mármol recién fregado reflejaba las sombras largas de los candelabros, y el silencio iba volviéndose más espeso. La sala oriental era más pequeña que el gran salón, pero mucho más tensa. Había cortinas pesadas, una mesa alargada de nogal oscuro, jarras de agua intactas y una luz dorada que apenas suavizaba la rigidez del ambiente. Los 4 hombres de túnicas blancas ya estaban sentados. Uno tenía la barba completamente plateada. Otro jugueteaba con un anillo ancho. El más joven tamborileaba 2 dedos sobre la mesa con evidente impaciencia. Y cuando vieron entrar a la niña entre Marco y Teodora, el gesto fue casi el mismo en todos. Primero desconcierto, luego ofensa. El mayor habló enseguida en su lengua, seca y cortante. Marco no intervino. Alessandro tampoco. Todos esperaron. La niña inclinó un poco la cabeza, escuchó completa la frase y respondió con tranquilidad. Su voz no llenó la sala, pero sí la ordenó. Tradujo al instante para el conde. El hombre preguntaba si la casa anfitriona pretendía burlarse de ellos enviando a una criatura en lugar de una voz preparada. Un calor de vergüenza subió por el cuello de Teodora. Antes de que pudiera pensar nada, la pequeña volvió a hablar en esa misma lengua y contestó de frente, con respeto, con firmeza, sin pedir perdón por existir allí. El mayor se quedó inmóvil. El segundo hombre intercambió una mirada con el del anillo. El más joven dejó de tamborilear los dedos. Alessandro observó sin moverse. Marco, a un lado, tenía el rostro más duro que antes, como si no quisiera regalar ni una sola señal. Y sin embargo, en la forma en que miraba a la niña, ya había algo distinto. El enviado mayor lanzó otra frase, esta vez más larga, cargada de giros antiguos, referencias regionales y una bendición en latín de iglesia metida en medio como un cuchillo escondido entre telas. Teodora entendió el peligro, aunque no comprendiera las palabras, porque vio cómo 2 asesores se tensaban. Vio cómo el secretario dejó de escribir, y vio cómo su hija, después de escuchar aquella maraña de sonidos, abrió la boca para responder, sin saber todavía que esa conversación
no iba a durar unos minutos, sino casi una hora entera. Y esa hora empezó a caer sobre la niña como una prueba que nadie había anunciado en voz alta. El hombre mayor terminó su frase y la sala quedó suspendida, con el leve tintineo de una cucharita contra una taza al fondo y el olor tibio del café ya enfriándose sobre la mesa. Amara escuchó hasta la última sílaba. Luego habló en la lengua de ellos con una naturalidad que no parecía aprendida en salones elegantes, sino trabajada a pulso, palabra por palabra, noche tras noche. Después giró apenas el rostro hacia Alessandro Ferranti y tradujo con cuidado. No soltó una versión rápida. Entregó la intención completa. Explicó que el delegado estaba recordando una antigua obligación de hospitalidad entre casas que negociaban en nombre de otros. Uno de los secretarios dejó de escribir. Marco Bianchi entrecerró los ojos, atento a cada matiz. El hombre del anillo se inclinó hacia adelante, y el más joven de los cuatro, que al principio había mirado a la pequeña con abierta molestia, empezó a observarla con una seriedad nueva. La conversación siguió. Otra frase, luego otra. A veces uno de los delegados hablaba en el registro más formal. A veces cambiaban de golpe a expresiones regionales viejas, casi como quien esconde piedras en medio del camino para ver si el otro tropieza. Ella no se apresuraba. Esperaba, ordenaba la idea, la devolvía entera. Cada vez que terminaba, volvía a quedarse quieta, con las manos juntas, sin buscar aprobación. Ese detalle tan pequeño empezó a pesar más que cualquier exhibición. Teodora permanecía cerca de la pared, con la espalda recta y las palmas todavía ásperas por el trabajo. Desde allí podía oír la música extraña de aquel intercambio sin entenderlo todo. Pero una madre reconoce otras cosas. Reconoce cuándo su hija está adivinando y cuándo de verdad sabe. Lo vio en la forma en que respiraba antes de responder, en la manera exacta en que corregía el tono cuando el delegado mayor usaba ironía ceremonial, en cómo no sonreía ni se agrandaba cuando uno de ellos, casi a la mitad de la reunión, dejó escapar un gesto de respeto ganado en silencio y apartó su propia copa para que ella tuviera más espacio sobre la mesa. Pasaron muchos minutos, tantos que el aire empezó a sentirse distinto. Los académicos recelosos que habían entrado detrás del conde ya no cuchicheaban entre ellos, escuchaban. Uno incluso se acercó a un mapa extendido sobre una mesa auxiliar cuando Amara aclaró una referencia a una ruta comercial antigua que no figuraba en la versión moderna del documento preliminar. No estaba improvisando adornos, estaba evitando malentendidos. El delegado de barba plateada soltó entonces una frase larga, lenta, con una inflexión casi piadosa al final. La niña la recibió, bajó un instante la mirada y tradujo. Dice que acepta continuar, siempre que la respuesta de esta casa no convierta la cortesía en subordinación. Alessandro tardó apenas un segundo en contestar, usando a la pequeña como puente. Ella transmitió su respuesta con la misma sobriedad, y fue ahí cuando trajeron los papeles. El secretario desplegó el acuerdo provisional. El joven de las túnicas blancas tomó la pluma. El mayor revisó la última línea. Marco apoyó dos dedos sobre la mesa, inmóvil. Teodora dejó salir el aire por primera vez en mucho rato. La firma estaba a punto de caer sobre el papel cuando Amara levantó la mano apenas un poco para detener un error. Y cuando señaló una sola palabra del texto, toda la sala volvió a tensarse. La mano de la niña quedó suspendida sobre el documento, y ese gesto tan pequeño bastó para frenar la firma. El roce de la pluma contra el papel se detuvo. El delegado joven levantó la vista con fastidio. Uno de los secretarios apretó la mandíbula, como si ya pudiera ver el escándalo que vendría si aquello era una impertinencia. Teodora sintió un frío seco subirle por la espalda. Habían llegado demasiado lejos para tropezar justo en el borde. «¿Qué sucede?», preguntó Alessandro Ferranti. Amara no retiró el dedo de la línea señalada. Habló con la misma calma con la que había entrado al salón, pero ahora su voz llevaba algo más: responsabilidad. Esa palabra está mal trasladada, dijo. Aquí la pusieron como obediencia, pero en la forma que ellos usan significa protección mutua. Luego giró apenas hacia los cuatro hombres de túnicas blancas y repitió la idea en su lengua, cuidando el tono con una precisión que hizo que el mayor de ellos la escuchara sin parpadear. Uno de los asistentes protestó enseguida. «Ese borrador lo revisaron dos traductores acreditados».
Amara asintió, sin desafiarlo. Puede ser, pero la estructura cambió cuando la pasaron al registro diplomático. Si dejan esa palabra así, la respuesta de esta casa sonará como sumisión. No alzó la voz, no buscó humillar a nadie, solo dijo lo que veía, y fue justo eso lo que volvió su advertencia más difícil de rechazar. Marco Bianchi se acercó a la mesa, leyó la línea, miró al delegado mayor, miró a la niña. ¿Está segura?, preguntó. Ella tardó apenas un instante. Sí. El hombre de barba plateada habló entonces, muy despacio, y lo hizo para confirmar el punto exacto. La pequeña tradujo de inmediato. Sí, esa palabra, en el uso ceremonial de su región, no expresaba obediencia a la autoridad de otro, sino la obligación compartida de no dejar expuesta a la parte invitada. Un matiz mínimo para cualquiera que oyera desde fuera. Una herida diplomática para quienes conocían el peso real de esas fórmulas. La sala cambió de temperatura. El secretario retiró el borrador. Otro buscó a toda prisa una copia anterior. El más joven de los delegados, el que había empezado con los dedos sobre la mesa, se echó hacia atrás y dejó de mostrarse ofendido. Los académicos recelosos que se habían quedado cerca de la puerta ya no murmuraban. Escuchaban con el cuerpo entero. Y Teodora, desde su rincón, vio algo que no iba a olvidar nunca. Uno de aquellos hombres importantes inclinó la cabeza hacia su hija antes de volver a tomar asiento. Hicieron la corrección allí mismo, cambiaron una sola palabra y revisaron 2 líneas más para asegurarse de que el tono quedara limpio. Amara siguió ayudando, frase por frase, sin exhibirse, sin mirar a nadie para medir el efecto de lo que hacía. Cuando el nuevo texto estuvo listo, el delegado mayor lo leyó completo, dejó la pluma sobre el papel unos segundos y esta vez sí firmó. Los otros lo siguieron. El sonido seco de cada firma parecía abrir una puerta distinta dentro de la sala. Teodora tuvo que apoyarse un momento en la pared, por alivio. Cuando terminaron, Alessandro inclinó apenas el rostro hacia la niña. Marco no dijo nada, pero se apartó medio paso para dejarle espacio junto a la mesa, como si ya no fuera una intrusa. Afuera, en el corredor, los primeros rumores comenzaron a correr antes incluso de que se abrieran las puertas. La hija de la limpiadora había salvado una negociación. La niña había corregido a traductores oficiales. La pequeña había evitado una ofensa. Justo cuando ese murmullo empezaba a crecer, una voz seca sonó desde la entrada de la sala oriental. Eso todavía no demuestra que no sea una casualidad. Quien había hablado era un hombre alto, de rostro afilado, guantes claros y mirada de acero. Federico Lombardi acababa de llegar. La llegada de Federico Lombardi cambió el aire de la sala de una forma inmediata. No hizo falta que levantara la voz. Bastó con ver cómo entró, quitándose un guante con lentitud, mirando primero los papeles corregidos y después a la niña, como si quisiera separar el accidente del mérito antes de conceder siquiera una duda. Teodora lo reconoció de nombre, aunque nunca lo había tenido tan cerca. Ministro de Cultura invitado, ex asesor diplomático, un hombre de esos que convierten el escepticismo en oficio. Me dicen que has evitado un error, dijo, acercándose a la mesa. Amara no respondió enseguida. Esperó, como había hecho toda la tarde, a que la frase terminara de caer. Alessandro Ferranti no intervino. Marco Bianchi observó en silencio. Los 4 hombres de Cagliari, ya más serenos tras la firma, permanecieron sentados, atentos al nuevo giro. La niña, con las manos juntas frente a sí, asintió apenas. Se corrigió una palabra, dijo. Federico dejó escapar una exhalación corta. Una palabra puede salvar un acuerdo, o arruinarlo. Eso ya lo sabemos los adultos. Lo dijo sin gritar, pero con esa dureza pulida que humilla más porque parece razonable. Teodora sintió que el cuerpo se le tensaba otra vez. Ya conocía ese tono. El de quien no acepta haber llegado tarde al momento importante y necesita recuperar el control. El ministro tomó la copia corregida, la leyó de punta a punta y luego miró al delegado mayor. Intercambió con él unas cuantas palabras cortas, formales. Amara tradujo. Esta vez lo hizo sin brillo, sin buscar protagonismo, con la misma sobriedad que venía sosteniendo desde el primer cruce en el gran salón. Federico escuchó la traducción y volvió a mirarla. ¿Cuántos años tienes? 10.
Algunos presentes bajaron la vista, tal vez porque, dicha en voz alta, esa edad volvía todo más incómodo. Federico se giró hacia Alessandro. Con todo respeto, conde, una corrección afortunada durante una negociación no convierte a una niña en intérprete. El secretario que había rehecho el documento tragó saliva. Un par de académicos recelosos que se habían quedado junto a la pared parecieron encontrar alivio en esas palabras. Al fin alguien importante estaba devolviendo el orden habitual de las cosas, pero Alessandro no cedió terreno. Tampoco la vuelve una casualidad, respondió. El silencio se sostuvo unos segundos. Se oía el chisporroteo débil de una lámpara y el roce de la manga de Teodora contra su propia falda, porque sin darse cuenta estaba frotando la tela entre los dedos. Federico dejó el papel sobre la mesa y se acercó a la niña un paso más. No invadía, examinaba. ¿Tu abuelo te enseñó todo eso? Amara negó apenas. Mi abuelo empezó. Mi madre hizo el resto. Federico alzó las cejas. Teodora sintió un golpe en el pecho, pequeño y feroz, al oírla decirlo así, sin adornos y sin vergüenza. El ministro tardó un instante en responder. Bonita frase, pero en esta casa no trabajamos con impresiones. Trabajamos con pruebas. Marco Bianchi se movió por fin. La reunión con Cagliari ya es una prueba. Federico lo miró de lado. Una prueba de circunstancia. Luego se volvió otra vez hacia la niña. Si de verdad comprendes lo que oyes, no tendrás problema en demostrarlo ante una mesa completa. Rector, reúna a los especialistas. Quiero revisar a esta pequeña antes de que todo el edificio empiece a tratar una excepción como si fuera una autoridad. Teodora dio un paso instintivo, pero Amara no se movió. Y en ese preciso momento, desde la puerta, apareció el rector con una carpeta cerrada bajo el brazo y con una expresión que decía que aquello apenas estaba empezando. El rector no entró con prisa, pero tampoco con suavidad. Traía la carpeta pegada al costado, como quien lleva una sentencia que todavía no abre por decoro. Enrico Salvetti era un hombre de hombros estrechos, barba pulcra y una voz que siempre sonaba como si estuviera corrigiendo a alguien. Miró primero a Federico Lombardi, después al conde, y solo al final a la niña. Ese orden no decía todo. Para él, aquella pequeña seguía siendo un problema administrativo antes que una sorpresa. Si esto va a continuar, dijo, que continúe con método. Teodora sintió ganas de salir de allí con su hija, bajar las escaleras y volver al cubo, al trapo, a las cosas duras pero conocidas. Sin embargo, la niña seguía quieta, ya no con inocencia, con disciplina. El rector abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de cartas antiguas, fragmentos de registros, notas de archivo y una pequeña hoja donde varios especialistas habían escrito observaciones rápidas mientras corrían de una sala a otra. Federico pasó una mirada veloz por esos papeles y habló con ese tono suyo, frío y pulido. Quiero una revisión inmediata, sin adornos, sin entusiasmo. Si la niña entiende, se verá. La llevaron a una sala de reuniones más angosta, cercana a la biblioteca del piso alto. Había olor a pergamino viejo, tinta seca y madera encerada. Las ventanas estrechas dejaban entrar una luz oblicua que cortaba el polvo en el aire. En torno a la mesa ya esperaban 3 profesores de lenguas históricas, 2 archivistas y un secretario con pluma nueva. Ninguno sonreía. Uno de ellos, un hombre mayor con lentes redondos, ni siquiera fingió cortesía. ¿Esta es?, preguntó. Marco Bianchi, que se quedó junto a la puerta, respondió solo con una inclinación de cabeza. La prueba empezó con algo que parecía sencillo, un pasaje breve en latín ceremonial, luego una frase en un registro arcaizante del sur, después una cita alterada a propósito, donde una palabra cambiada de sitio deformaba todo el sentido. Amara leía, escuchaba, respondía. A veces lo hacía al instante, a veces pedía ver una línea otra vez, y cuando no estaba totalmente segura de un matiz, lo decía. Esta parte puede significar 2 cosas según el periodo. Esa honestidad desconcertó más que una respuesta brillante. Los hombres de la mesa se miraron entre sí. Esperaban exhibición o tropiezo. Estaban encontrando criterio. Teodora permanecía de pie, junto a la pared, con los hombros tensos y las manos agarradas una con otra a la altura del vientre.
Desde allí, alcanzaba a ver la tapa del cuaderno donde el secretario anotaba cada respuesta. Alcanzaba a oír el chasquido leve de las hojas cuando el rector cambiaba de documento. Alcanzaba incluso a percibir la manera en que los cuerpos de los presentes iban cambiando. Ya no había burla. Todavía no había confianza, pero sí una atención distinta. Ese respeto ganado en silencio volvía a aparecer, muy despacio, como una puerta que se abre apenas lo necesario para dejar pasar la verdad. Uno de los profesores deslizó un texto en traducción griega sobre la mesa. La niña lo leyó y señaló una metáfora. Explicó que no bastaba entender la palabra, había que entender el tiempo del que venía. El rector alzó la vista. Federico tamborileó una vez con el dedo. Marco observó sin pestañear. Y entonces, desde el fondo de la sala, uno de los archivistas mayores preguntó algo que cambió por completo la dirección de la prueba. ¿Quién exactamente era tu abuelo? Amara levantó la cara y respondió con un nombre que hizo que dos de aquellos especialistas se quedaran inmóviles antes de respirar siquiera. El nombre salió de la boca de la niña sin solemnidad, como salen las cosas verdaderas cuando llevan años guardadas en la casa. No lo lanzó para impresionar a nadie, no levantó el mentón, solo respondió a la pregunta del archivista con esa claridad sobria que ya empezaba a incomodar a más de uno. «Il generale Giovanni Moretti», dijo. El sonido de la pluma del secretario se detuvo en seco. Uno de los profesores de lentes redondos se reclinó en la silla como si alguien le hubiera tocado una cicatriz vieja. El otro, un filólogo de manos temblorosas y voz agria, entreabrió los labios antes de decir casi para sí mismo: Moretti, el traductor militar. Federico Lombardi dejó de tamborilear con los dedos. El rector alzó los ojos de la carpeta. Incluso Marco, que rara vez regalaba sorpresa, fijó la mirada en la niña con una atención todavía más dura. Teodora supo en ese instante que el pasado de su padre acababa de entrar en la sala con ellas. El archivista mayor pidió una confirmación. ¿El mismo Moretti que trabajó en negociaciones de posguerra? La niña asintió. Explicó en pocas palabras que su abuelo había sido soldado, lingüista y profesor, que viajó, que escribió diarios, que dejó glosarios de campo con notas al margen, comparando expresiones de frontera, fórmulas de cortesía, trampas comunes de interpretación. Y lo dijo sin embellecer nada, como si hablara de vasos guardados en una alacena. Fue esa naturalidad lo que hizo que la revelación pesara todavía más. Uno de los especialistas soltó el aire lentamente. «Yo estudié un dossier suyo cuando era joven», murmuró. «Entrenó intérpretes diplomáticos cuando nadie quería sentarse a la misma mesa después de la guerra». Federico giró apenas la cabeza hacia él. «¿Está seguro?» «Lo bastante». Teodora bajó la vista un segundo. Le temblaban las manos, porque conocía el precio de sostenerla. Había pasado años protegiendo esos cuadernos viejos del polvo, de la humedad, de los ojos curiosos y del hambre misma. Cuando su padre murió, la casa se quedó sin voz y sin dinero a la vez. No hubo homenajes, no hubo visitas oficiales, solo una cocina más fría, una niña de 6 años haciendo preguntas, y ella misma decidiendo que esos papeles no iban a venderse por necesidad mientras le quedara un aliento. El rector la miró entonces por primera vez como se mira a alguien que ha estado ocultando un archivo vivo bajo una blusa gastada. ¿Los diarios existen todavía?, preguntó. Teodora tardó un segundo en responder. Sí. La sala quedó inmóvil. Federico entrecerró los ojos. ¿Y dónde han estado todo este tiempo? En casa. Nadie dijo nada por un momento. Afuera se oía el paso apagado de algún asistente en el corredor, el golpecito de una puerta lejana y el rumor del edificio que seguía funcionando sin saber que, en ese cuarto estrecho, acababa de abrirse una grieta en el orden de siempre. La niña seguía junto a la mesa, pequeña, quieta, sin aprovechar el impacto. No se colgó del nombre del abuelo, no pidió credibilidad prestada. Eso también lo notaron. Uno de los profesores pasó la lengua por sus labios secos y volvió al texto de prueba, casi como si quisiera volver a un terreno seguro. Muy bien, dijo. Entonces sigamos. La evaluación continuó, pero ya no con el mismo tono,
Había más cuidado en las preguntas, más peso en las pausas, más incomodidad en quienes, hasta hacía unos minutos, estaban listos para descartarla. Justo cuando parecía que esa mesa iba a rendirse a la evidencia poco a poco, Federico cerró la carpeta del rector con la palma de la mano y habló con una frialdad que volvió a tensar todo el cuarto. Los nombres ilustres no me interesan. Quiero ver qué hace ella sola. Luego pidió que le trajeran un documento sellado del Consejo de Comercio Oriental, y ahí fue cuando Marco Bianchi entendió que el ministro había venido a hacerla caer. La intención de Federico ya no admitía dudas. No quería comprobar si la niña sabía. Quería encontrar el punto exacto donde su seguridad se quebrara delante de todos. Y cuando pidió el documento sellado del Consejo de Comercio Oriental, la sala dejó de parecer una mesa de evaluación y empezó a sentirse como una emboscada educada. Un asistente llegó pocos minutos después con un sobre grueso, lacrado con cera oscura y marcado con varios sellos oficiales. Lo depositó frente al ministro con ambas manos, casi con reverencia. Federico lo abrió con cuidado, sacó varias hojas de papel denso y las extendió sobre la mesa como quien despliega un mapa peligroso. El olor a tinta vieja y cuero húmedo se mezcló con el aire seco de la sala. El rector se aproximó. Marco no se movió de la pared. Teodora, en cambio, sintió cómo el pulso le golpeaba en las sienes. «Este mensaje no es un ejercicio», dijo Federico. «Llegó esta mañana. Va dirigido al Consejo Comercial de esta casa. Ya fue revisado por traductores serios». Hizo una pausa breve, lo suficiente para que todos entendieran el peso de lo que venía. «Si de verdad comprendes lo que afirmas comprender, léelo». Amara miró el documento y no alzó la mano enseguida. Ese detalle molestó a uno de los profesores, que frunció la boca como si estuviera viendo una vacilación. Era atención. Tomó la primera hoja con las dos manos, sintió el grosor del papel, recorrió con los ojos la línea superior y luego la segunda. Sus pestañas apenas se movían. Teodora la conocía bien. Esa quietud no era vacío, era trabajo. Era la mente entrando a un sitio donde los demás no podían acompañarla. Los primeros renglones parecían claros para cualquiera que supiera leer estructuras diplomáticas, saludos formales, presentación de intención, una referencia comercial. Pero enseguida aparecieron las trampas. Giros regionales muy antiguos, fórmulas partidas a la mitad, una expresión de alianza colocada donde, en apariencia, debía ir un gesto de obediencia. Y más abajo, en un margen, una nota de un traductor anterior que había forzado el sentido hacia una lectura conveniente. Federico observaba cada pequeño cambio en el rostro de la niña, esperando encontrar una grieta. No la encontró. ¿Necesitas ayuda con alguna palabra?, preguntó con una amabilidad tan medida que resultaba ofensiva. Ella levantó la vista apenas un segundo. No todavía. Uno de los académicos recelosos soltó un suspiro nasal. Otro acercó la silla, intrigado a pesar suyo. El secretario afiló su pluma y se preparó para anotar. Afuera, en el corredor, se oyó el eco de unos pasos y luego silencio otra vez. Todo en aquella habitación parecía estar esperando el mismo momento. La niña siguió leyendo. De vez en cuando, apoyaba un dedo bajo una línea concreta, como quien aparta ramas secas para ver el camino. Federico cruzó los brazos. El rector miraba el reloj. Marco tenía los ojos fijos en el papel, pero en realidad vigilaba a la pequeña. Y Teodora, con las manos apretadas contra la falda, recordó sin querer una noche antigua, mucho antes de ese edificio, cuando la niña todavía no alcanzaba bien la mesa de la cocina y su abuelo le enseñaba a no confiar nunca en la primera capa de una frase. Pasaron unos segundos más, después un minuto, después otro. Amara llegó al centro del texto y se quedó inmóvil. No habló de inmediato. Volvió al inicio. Releyó 2 líneas. Bajó hasta el párrafo siguiente. Entonces apoyó la hoja sobre la mesa, muy despacio, y respiró por la nariz como si acabara de reconocer algo peligroso. Federico lo vio. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella tocó una frase concreta y dijo en voz baja, pero tan clara que todos la oyeron: «La traducción oficial de este mensaje está equivocada, y si alguien responde así, van a convertir una alianza
en una humillación. La frase de la niña dejó a todos clavados en su sitio. Nadie movió la silla. Nadie carraspeó. Hasta el secretario, que llevaba varios minutos raspando la pluma contra el papel, la apartó como si temiera hacer ruido en el momento equivocado. Federico Lombardi fue el primero en reaccionar, pero no con sobresalto. Lo hizo con una frialdad más peligrosa. «Explícalo», dijo. Amara volvió a mirar el documento. No se apresuró. Pasó el dedo por la línea una vez, luego por la nota del margen, y al final levantó la vista hacia la mesa. «La traducción oficial entiende esta estructura como aceptación de tutela», explicó. «Pero el texto original no está ofreciendo obediencia, está exigiendo reciprocidad entre partes que se reconocen del mismo nivel». Hablaba despacio, como si fuera colocando vasos de cristal en una repisa estrecha. «Si responden desde la lectura que ya está escrita aquí, la otra parte va a oír desprecio envuelto en cortesía». Uno de los profesores se removió en la silla. «Eso es una interpretación fuerte. Es una interpretación histórica», respondió ella sin cambiar el tono. Federico apoyó una mano sobre la mesa. «¿Basada en qué?». La niña señaló dos grupos de palabras que para casi todos en la sala no eran más que una maraña de fórmulas diplomáticas. «En esto». «Y en esto». Y es una pausa breve. La segunda expresión está tomada de una estructura más antigua. No pertenece al uso moderno de comercio. Está conservada como fórmula heredada. El archivista mayor se inclinó hacia adelante. El rector acercó el documento a la lámpara. Marco Bianchi siguió mirando a la pequeña, no al papel, como si estuviera midiendo si aquella seguridad venía del saber o del instinto. Teodora, en cambio, reconoció otra cosa. Estaba viendo a su hija pensar como había visto pensar a su padre. Federico no iba a dejarla salir con una explicación limpia. «¿Qué tan antigua?», preguntó. La sala se tensó otra vez. Amara volvió a la línea. Sus labios se movieron apenas, sin sonido. Releyó el comienzo, comparó la fórmula de apertura con la cláusula central y entonces respondió: «Siglo X, o una copia muy posterior de una estructura del siglo X». Uno de los especialistas soltó una respiración seca por la nariz, casi como una protesta. Otro pidió el texto. El archivista mayor, ya pálido, buscó con apuro una carpeta auxiliar y sacó una hoja de referencia. Había oído algo parecido antes. Sus dedos temblaban levemente al pasar las páginas. El silencio se hizo largo. Teodora escuchaba el roce del papel, el tic mínimo del reloj de pared, la respiración cuidada de su hija. El olor a tinta envejecida parecía haberse vuelto más fuerte. Federico no decía nada. Eso ya era raro. Alessandro Ferranti, que hasta entonces había observado con esa quietud dura de los hombres que no necesitan imponerse a cada segundo, dio un paso más cerca de la mesa. Entonces el archivista encontró lo que buscaba. «Está aquí», murmuró. «La estructura disputada. Aquí». Levantó la hoja y la acercó a la luz. Se documenta en una correspondencia mercantil del siglo X, conservada en copia tardía. Y sí, cambia por completo la relación jerárquica entre los firmantes. El profesor de lentes redondos tomó la referencia, la leyó y tragó saliva. Tiene razón. La frase cayó en la sala con más peso que un golpe. Nadie felicitó a la niña. Nadie se permitió ese alivio todavía. Pero algo volvió a desplazarse en los cuerpos. El rector dejó de sostener la carpeta como si fuera un expediente molesto. Uno de los académicos recelosos enderezó la espalda y la miró por primera vez sin superioridad. Federico, sin embargo, no cedió. Tomó el documento sellado, lo revisó una vez más y preguntó con voz todavía más baja: «Si ya viste ese error, dime entonces qué intención escondieron en la última cláusula». Y al oír eso, Marco entendió que el ministro acababa de mover la prueba a un terreno mucho más peligroso. La pregunta del ministro obligó a la sala a entrar en un silencio todavía más fino. Ya no bastaba con detectar un error de jerarquía. Ahora quería saber si la niña podía oír una intención escondida en la última cláusula, donde los textos diplomáticos suelen guardar el veneno o la salida elegante. Teodora sintió que la garganta se le secaba. Podía soportar el desprecio,
podía soportar las miradas. Lo difícil era ver cómo hombres preparados estrechaban el cerco sobre una criatura de 10 años y además lo llamaban método. Amara no respondió de inmediato. Volvió al párrafo final, recorrió la línea con el dedo y luego dejó la hoja plana sobre la mesa para verla completa, como si necesitara escucharla entera antes de hablar. El rector permanecía inmóvil. Federico no pestañeaba. Marco tenía los brazos cruzados y el rostro cerrado, pero el peso de su atención ya no era el del juicio rápido de la mañana. Era otra cosa: vigilancia, y quizá una forma nueva de respeto que todavía no se atrevía a mostrar. «Hay una promesa escondida», dijo al fin la niña. Nadie la interrumpió. «Pero no está escrita como promesa comercial». Levantó la vista hacia Federico. La dejaron envuelta en una fórmula de prudencia. Si se lee como la están leyendo ustedes, parece una advertencia. Si se entiende según su época, es una oferta de protección entre socios que temen perder prestigio. Uno de los profesores se inclinó hacia adelante, molesto y fascinado a la vez. «¿Y cómo sostienes eso?». Ella señaló una expresión breve, casi insignificante a simple vista. «Por esta imagen. No pertenece al lenguaje administrativo. Viene de una tradición de intercambio donde el honor de ambos se menciona sin nombrarlo». Teodora no comprendió las palabras técnicas, pero reconoció en el rostro de su hija ese brillo austero que aparecía cuando una idea acababa de encajar por dentro. Federico se apoyó en la mesa. «Eso sigue siendo interpretación». «Sí», respondió ella, «pero hay interpretaciones que respetan la costumbre y otras que la rompen». El archivista mayor pidió la hoja. La examinó más cerca de la lámpara. Otro especialista revisó una nota al pie copiada en el margen por un traductor anterior. Ahí estaba el problema. La traducción oficial había aplanado la frase, la había vuelto utilitaria, moderna, seca. Le había quitado el gesto de equilibrio con el que fue escrita. Pasaron varios segundos de papel moviéndose, páginas que se abren, respiraciones contenidas. En la sala ya no había burla, tampoco benevolencia, había necesidad. Los académicos recelosos empezaban a descubrir algo que detestan descubrir los hombres orgullosos, que una verdad puede venir del lugar equivocado y seguir siendo verdad. El profesor de lentes redondos carraspeó y habló primero. «La fórmula tiene resonancias rurales, como si hubiera salido de una costumbre de alianza local». El archivista levantó un dedo. «Sí, pero no rural cualquiera. Hay un giro que recuerda pactos comerciales del este de Sicilia». Marco volvió la cabeza hacia él. Federico apretó la mandíbula. Alessandro Ferranti, que había guardado silencio desde hacía rato, dio un paso lento alrededor de la mesa, como si quisiera ver mejor a la niña y al documento al mismo tiempo. Amara no se movió del sitio. Había entregado su lectura y ahora esperaba. Nada más. Nada de ansiedad por convencer. Nada de desafío. Entonces el archivista comparó dos copias, una reciente y otra de referencia, y alzó los ojos. «La estructura coincide», dijo. «Es una invitación a pactar sin humillar a la otra parte». El aire pareció cambiar otra vez. Federico no habló. El rector tampoco. Pero el secretario ya estaba rehaciendo notas con mano apurada porque entendía lo que aquello implicaba. No era solo una corrección elegante. Si respondían mal, podían abrir un conflicto innecesario con el Consejo de Comercio Oriental. Justo cuando la sala empezaba a aceptar esa verdad, un mensajero apareció en la puerta con otra carpeta entre las manos. «Perdona interrupción», dijo jadeando. «Llegó un documento urgente de la Delegación del Norte y la traducción que hicieron en recepción no coincide con la de archivo». La interrupción llegó en el peor momento, justo cuando la sala empezaba a aceptar a regañadientes que la niña no estaba improvisando. El mensajero seguía en la puerta con la carpeta apretada contra el pecho, respirando rápido, como si hubiera subido las escaleras de 2 en 2. Federico giró hacia él con fastidio. El rector alargó la mano. Alessandro Ferranti no dijo nada, pero bastó con que levantara un poco el mentón para que el documento pasara de inmediato a la mesa. «Es de la Delegación del Norte», explicó el hombre. «La copia de recepción y la del archivo no coinciden. Hay expresiones regionales ambiguas y nadie quiere responder sin revisarlo». Teodora sintió cómo cambiaba otra vez la tensión en el cuarto. Ya no era solo una prueba impuesta por orgullo, ahora había un riesgo real. Otro papel, otra ofensa,
otra posibilidad de que todos volvieran la cara hacia su hija por necesidad. Federico abrió la carpeta con una brusquedad controlada. El sonido del broche de metal al soltarse pareció un pequeño chasquido de advertencia. Amara esperó. No se ofreció. No dio un paso al frente. Esa costumbre suya de quedarse quieta después de cada acierto empezaba a tener un efecto extraño en los hombres de la sala. Les impedía reducirla a espectáculo. Si querían usar lo que sabía, tenían que pedirlo, y eso cambiaba la relación. El rector recorrió el texto con rapidez y frunció el ceño. La primera versión lo interpreta como exigencia, murmuró. La segunda lo toma como sugerencia diplomática. Federico soltó el aire por la nariz. Perfecto. Otro matiz que puede acabar en desastre. Luego miró a la niña. ¿Lo ves? Esto es lo que ocurre cuando todos se dejan impresionar por una excepción. Marco Bianchi dio un paso mínimo, apenas suficiente para dejar claro que esa frase no le había gustado, pero fue Alessandro quien cortó el aire con una voz baja y firme. Si la excepción es la única persona que ha evitado 2 errores hoy, entonces se la escucha. Nadie discutió. El documento llegó hasta Amara. La hoja olía a humedad de viaje y a tinta todavía joven. Ella la tomó con cuidado, como había hecho con el sobre anterior. Sus ojos se movieron por la primera línea, luego por la segunda. Más abajo había una frase subrayada por algún secretario apurado, quizá la parte que más había dividido opiniones. Federico observaba con esa paciencia áspera del hombre que aún espera encontrar el fallo. Los académicos recelosos, en cambio, ya no parecían seguros de querer verla caer. Algunos empezaban a temer más a su propio error que al éxito de la niña. «Lee en voz alta esa parte», pidió el rector. Amara obedeció. Lo hizo en el idioma original, marcando apenas las inflexiones. Cuando terminó, dejó que el eco suave de su lectura se asentara. Después tocó con el dedo una palabra específica y dijo algo que nadie esperaba tan pronto. No es una exigencia. El profesor de lentes redondos se echó hacia adelante. Federico entrecerró los ojos. ¿Entonces qué es? La pequeña volvió a la línea. La frase sigue una estructura diplomática antigua usada en el este de Sicilia. Suena dura si la separas de su forma, pero completa, expresa apertura para negociar sin que ninguna parte pierda dignidad. El archivista mayor tomó aire, sorprendido. ¿Estás segura de esa procedencia? Ella asintió. Sí, el problema es que la copiaron como si fuera lenguaje directo de administración, y no lo es. Teodora miró a su hija y, por primera vez desde que todo aquello empezó, sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió una especie de dolor orgulloso, como si cada noche de costura, cada hoja comprada con esfuerzo, cada silencio tragado en el pasillo, estuvieran empujando ahora desde dentro de la voz de esa niña. Pero Amara no había terminado. Siguió leyendo un poco más abajo, llegó a otra línea, se detuvo, y al levantar la vista, ya traía otra revelación en los ojos. Además, dijo, aquí hay una referencia poética, y si la ignoran, van a contestar como si les hubieran hablado de poder, cuando en realidad les están hablando de confianza. La palabra poética sonó extraña en aquella sala llena de papeles oficiales. Extraña y peligrosa. Los documentos diplomáticos aceptaban cifras, protocolos, fórmulas de cortesía. Aceptaban incluso amenazas envueltas en seda. Pero admitir que una negociación podía torcerse por no reconocer una imagen antigua del campo, eso ya era otra cosa. Federico Lombardi se quedó mirándola como si acabara de decidir si lo que tenía delante era genio o insolencia. «Enséñanos», dijo. Amara volvió a bajar la vista al texto, apoyó el dedo en la línea y leyó en voz baja la expresión completa, dejando que la cadencia de las palabras se oyera tal como fue escrita. Después levantó la mirada hacia el rector. «No están hablando de dominio», explicó. «Están usando una comparación vieja sobre sembrar en terreno compartido». El profesor de lentes redondos frunció el ceño. El archivista mayor ya buscaba, casi por reflejo, una referencia en una carpeta lateral. Teodora sintió que la sala entera estaba apoyándose sobre una sola frase de su hija. «La copiaron como si dijera hacer valer la posición», continuó la niña. «Pero esa no es la idea. La frase viene de una expresión agrícola toscana antigua.
Hubo un pequeño movimiento entre los presentes, esa clase de movimiento que no es todavía aceptación, pero ya no es desprecio. No habla de someter a nadie, habla de confiar en que dos manos distintas cuidan la misma cosecha. El secretario dejó la pluma en el borde del tintero y miró al rector. Uno de los académicos recelosos negó con la cabeza, pero ya no con superioridad. Lo hizo con desconcierto. Federico tomó el documento, releyó la línea y apretó los labios. Eso es demasiado fino para usarlo como base de una respuesta oficial. Por eso es peligroso ignorarlo, contestó ella. Nadie se atrevió a cortarla. Si responden como si les hubieran exigido poder, los van a acusar de haber roto el tono del acuerdo. La otra parte no está intentando imponerse. Está ofreciendo una alianza donde ambos arriesgan prestigio. Su voz seguía siendo la misma, tranquila, sin adornos, y precisamente por eso pesaba tanto. No estaba defendiendo una idea bonita, estaba señalando la diferencia entre un puente y una ofensa. El archivista encontró por fin lo que buscaba. Sacó un volumen pequeño de referencias rurales copiadas en usos diplomáticos tardíos. Pasó páginas con dedos nerviosos, deteniéndose en notas al margen, hasta que alzó la vista. Aquí está. Lo acercó a la lámpara. Expresión agrícola, sí, usada para hablar de pactos entre vecinos que compartían agua y grano sin aceptar subordinación. El profesor leyó sobre su hombro. Entonces la niña tiene razón. El tono con que lo dijo fue casi una rendición. Teodora cerró los ojos un segundo, no por cansancio, por alivio y miedo juntos, porque cada vez que la verdad le daba la razón a su hija, el cuarto se inclinaba un poco más hacia ella, y cuanto más se inclinaba, más peligro veía la madre en ese reconocimiento. Federico apoyó ambas manos en la mesa. Ya no parecía un hombre burlón. Parecía un hombre al que le estaban moviendo el suelo. Alessandro Ferranti observaba desde el fondo con una quietud grave, como si ya supiera hacia dónde estaba girando todo aquello. Marco, en cambio, no apartaba los ojos de la niña. Él, que al principio había creído poder medirla en segundos, empezaba a entender que delante de algunos silencios hace falta mucho más tiempo. «Corrijan la respuesta», ordenó el rector. El secretario obedeció con rapidez, cambió una frase, suavizó otra, rehizo la línea central según la lectura de la pequeña. Cuando terminó, leyó en voz alta la nueva versión. Ahora sí, el documento sonaba a confianza entre aliados y no a disputa de rango. La tensión bajó apenas, lo suficiente para que varios respiraran distinto. Pero Federico no había terminado de probarla. Tomó otra hoja de la misma carpeta, la deslizó hacia el centro y habló con una calma aún más dura que antes. «Si puedes leer pactos escondidos en metáforas», dijo, «entonces dime qué ves en este segundo anexo, porque aquí nadie ha logrado ponerse de acuerdo desde esta mañana». El segundo anexo tenía un aspecto menos solemne, pero a Teodora le dio peor espina desde el primer vistazo. Los documentos que vienen demasiado ordenados suelen esconder el problema a simple vista. Federico lo deslizó hacia el centro de la mesa y dejó que la niña lo tomara sola. Nadie explicó nada más. No hacía falta. Todos entendían que aquella hoja era ya otra prueba, y tal vez la última que el ministro necesitaba para intentar romperla. Amara la leyó primero de corrido. Luego volvió al principio y esta vez se detuvo en 3 lugares distintos. En uno frunció apenas la frente, en otro inclinó la cabeza, en el tercero dejó el dedo apoyado un momento más largo. El secretario, que ya había corregido la respuesta anterior, se acercó con cautela para ver qué línea la retenía. El rector esperaba con impaciencia visible. Los académicos recelosos, sin darse cuenta, se habían puesto todos a mirar el mismo punto del papel. «¿Qué ves?», preguntó Federico. La niña levantó la vista. Una voz que intenta sonar firme y al mismo tiempo no ofender. El ministro cruzó los brazos. «Eso ya lo sabemos. Ve al problema». Ella asintió y volvió al texto. El problema es que la versión de recepción separó la frase en el lugar equivocado. La cortaron como si fuera un mandato. Sus ojos pasaron otra vez sobre la línea. Pero así completa no manda. Pide espacio para responder con honor.
El profesor de lentes redondos se acercó tanto que casi apoyó la nariz en el papel. ¿Dónde está ese giro? Amara le mostró la línea exacta. Aquí. Esta estructura antigua vuelve la dureza en cortesía. El archivista mayor respiró hondo. Eso explicaría la contradicción entre las dos copias. Federico no cedió todavía. O explicaría una lectura demasiado indulgente. Teodora apretó los dedos contra la falda. Conocía ya esa estrategia. Cada vez que la niña abría una salida, él corría a cerrarla. Y sin embargo, Amara no se alteró. Siguió con la misma calma, como si el desafío formara parte de la lectura. No es indulgencia, dijo. Es contexto. Luego señaló una palabra concreta, breve, casi gris en medio de la frase. La cambiaron de sentido porque la leyeron sola, pero aquí no funciona sola. Hubo un silencio tenso. El secretario pidió permiso con la mirada y tomó el documento. Releyó la línea completa en voz baja. Después la repitió separando la pausa donde la había colocado recepción. El cambio fue evidente hasta para Teodora, que no entendía el idioma. Una versión sonaba brusca, cortante. La otra, más larga, parecía abrir una mano en vez de cerrarla. Los presentes comenzaron a moverse de otro modo. Un académico cedió sitio sin darse cuenta. Otro dejó de apoyarse con desdén sobre el respaldo. Ese respeto ganado en silencio seguía creciendo, no como una ovación, sino como una corrección del cuerpo. Ya nadie trataba a la niña como un adorno incómodo. Empezaban a organizarse alrededor de lo que ella veía. Amara continuó. Además, esta parte responde a una antigua estructura diplomática usada en el este de Sicilia. El rector la miró con atención nueva. ¿Estás segura de esa procedencia? Ella respondió sin vacilar. Sí, por la forma en que protege al emisor sin humillar al destinatario. El archivista cerró los ojos un segundo y luego asintió. Tiene sentido. Es una fórmula de equilibrio. Federico, por primera vez, no interrumpió enseguida. La niña pasó a la línea siguiente. Allí estaba el verdadero nudo, una frase breve, casi escondida, que varios habían tomado como una advertencia política. Amara la leyó una vez, luego otra. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado apenas, lo justo para que Marco Bianchi lo notara desde el fondo. Esta no es la parte peligrosa, dijo. Todos quedaron inmóviles. La peligrosa es la que viene después, porque ahí dejaron una traducción oficial que, si se envía así, convertiría una invitación en un insulto. La acusación quedó suspendida sobre la mesa, como si el papel mismo hubiera empezado a quemar. Nadie quiso tocar de inmediato la línea que la niña señalaba. El secretario apartó un poco la mano. El rector cerró la boca antes de formular la objeción que ya tenía en la punta de la lengua. Y Federico, que llevaba toda la tarde empujándola hacia el error, se quedó inmóvil, justo lo suficiente para que todos notaran que aquello ya no le parecía un juego. ¿Insulto a quién?, preguntó al fin. Amara giró la hoja apenas un poco para ponerla bajo la luz. A ellos, respondió. A la delegación del norte. Luego recorrió con el dedo la frase completa. La versión oficial traduce esta parte como si la otra casa estuviera pidiendo obediencia indirecta, pero en su forma original, la frase protege el honor del destinatario. Si contestan desde la lectura actual, parecerá que les están respondiendo con superioridad. Uno de los profesores soltó una exhalación inquieta. El archivista mayor pidió la copia de recepción. La comparó con la del archivo. La diferencia, al oído inexperto, era pequeña. Una palabra endurecida, una pausa desplazada, un eco de arrogancia donde antes había cautela. Pero en salas como esa, tú ya lo sabes, a veces una palabra mal colocada pesa más que una amenaza abierta. Teodora miraba a su hija y sentía esa mezcla tan rara que solo conoce una madre cuando el mundo empieza a entender demasiado tarde lo que ella ya sabía. Orgullo, sí, miedo también, porque cada vez que la niña tenía razón, el cuarto se iba llenando de un respeto ganado en silencio que no venía acompañado de ternura, venía acompañado de expectativas, de usos, de peligro. Federico tomó la copia corregida que el secretario había empezado a rehacer y la dejó a un lado. «Explícamelo como si yo fuera quien va a firmar», dijo. Amara asintió. No lo desafió.
Si usted responde con la traducción oficial, parecerá que está aceptando hablar con ellos desde una posición más alta. Hizo una pausa breve. Ellos no están reclamando rango, están buscando equilibrio. Luego señaló otra vez la línea. Esta estructura no se escribió para ordenar. Se escribió para evitar vergüenza entre aliados. El profesor de lentes redondos releyó el párrafo y por fin lo vio. El archivista encontró una nota cruzada en el margen de la copia antigua. El rector palideció apenas. Federico no dijo nada. Alessandro Ferranti, desde el fondo, observaba como un hombre que ya ha entendido que la niña no solo resuelve textos, le está salvando la cara a la institución por tercera vez en el mismo día. «Corrige la respuesta», ordenó el conde. El secretario se puso a trabajar de inmediato. Raspó la pluma, tachó la línea dura, rehizo la fórmula final con las indicaciones de Amara. El nuevo texto sonó distinto desde la primera lectura. Ya no había filo, había respeto, había espacio para un acuerdo sin humillación. El rector pidió otra revisión en voz alta. Los dos especialistas asintieron. Federico todavía no, pero ya no estaba empujando en contra, solo escuchaba. Un mensajero fue enviado con la nueva versión. El corredor devolvió el eco rápido de sus pasos. En la sala nadie se relajó del todo, porque ahora faltaba la parte más cruel de cualquier corrección diplomática, saber si llega a tiempo. Teodora apoyó los dedos en el respaldo de una silla para no dejar ver que le temblaban. Marco miró por la ventana estrecha, luego a la niña, luego al documento, como si intentara ordenar lo que estaba viendo dentro de una lógica vieja que ya no le servía. Pasaron minutos densos, de respiraciones medidas y relojes que parecían sonar demasiado fuerte. Y cuando por fin el mensajero regresó, no entró despacio, entró casi corriendo, con otra hoja en la mano y una frase ya preparada en la cara. «Han aceptado la corrección», dijo, «y quieren cerrar el acuerdo esta misma tarde, pero piden que la respuesta final sea validada por quien detectó el error». La petición de la delegación del norte cambió el equilibrio del cuarto de una manera casi física. Ya no era solo una mesa de especialistas discutiendo si una niña sabía demasiado para su edad, ahora eran otros los que la estaban pidiendo por nombre, aunque todavía nadie se atreviera a decirlo así. El mensajero seguía junto a la puerta, con la hoja en alto, esperando una respuesta. Federico Lombardi fue el primero en extender la mano. Leyó rápido, luego volvió los ojos hacia Amara. Esta vez no había burla en su rostro, tampoco confianza, había cálculo. «Quieren que ella valide la formulación final», dijo. Teodora sintió un vuelco en el pecho. El cuarto, que hacía apenas unas horas ni siquiera las veía, comenzaba a reclamar a su hija como si siempre le hubiera pertenecido. Y esa era justamente la clase de cambio que más asusta a una madre pobre, porque la indiferencia duele, sí, pero el interés del poder puede ser peor. Alessandro Ferranti tomó la hoja del mensajero y la leyó sin prisa. El bastón reposaba contra la mesa. La luz de la tarde se había vuelto más oblicua, más cansada. Todo el edificio parecía escuchar detrás de las paredes. Cuando terminó, levantó la vista hacia el rector. Esto ya no se puede tratar como una curiosidad de pasillo. El rector no respondió enseguida. Miró a la niña, luego a los documentos corregidos, luego a Federico. Por primera vez en toda la jornada, se lo veía realmente incómodo. Uno de los profesores quiso intervenir con cautela. «Podríamos dejar constancia de su colaboración sin formalizar nada todavía». Nadie acabó de apoyarlo. Las palabras se quedaron cortas en el aire. Marco Bianchi, desde su sitio, observó cómo varios hombres evitaban ya decir «la hija de la limpiadora», aunque esa idea siguiera viva en sus cabezas. Se notaba en los silencios, en la forma en que corregían el cuerpo al verla, en cómo apartaban una silla o dejaban libre el borde de la mesa. El desprecio murmurado había empezado a retroceder, y en su lugar estaba entrando otra cosa más seria. Teodora se atrevió entonces a hablar, no alto, no con desafío, con la voz de una mujer que lleva demasiados años tragando lo que piensa. «Si van a seguir pidiéndole esto, quiero saber con qué protección». La sala quedó quieta. Algunos giraron la cabeza, sorprendidos de que la mujer del uniforme se dirigiera así al centro del poder. Federico la miró de frente. Alessandro también. Teodora sostuvo la mirada con las manos todavía ásperas, la blusa cansada, la dignidad intacta. «Porque ustedes pueden admirarla un minuto», añadió,
y al siguiente, dejarla sola con las consecuencias. Amara no volvió la cabeza hacia su madre, pero el gesto leve de sus hombros cambió apenas. La oyó, la entendió. El rector bajó la vista a la carpeta. Alessandro habló antes que nadie más pudiera hacerlo. No se la pedirá de nuevo sin responsabilidad de esta casa. La frase fue firme, pero todavía no era suficiente para Teodora. Ella lo sabía, y él también. Federico cerró la carpeta del norte. El gesto fue más lento que otras veces. Entonces hagamos esto con orden, dijo. Si la respuesta final debe salir bajo su validación, la institución tendrá que decidir qué lugar ocupa esta niña dentro de ella. El secretario alzó de inmediato la cabeza. El archivista mayor también. Marco miró al conde, atento. Esa frase abría una puerta que ya no podía cerrarse con facilidad. Alessandro caminó unos pasos alrededor de la mesa y se detuvo frente a Mara. La observó sin ternura, pero con una seriedad que valía más. Tú has sostenido hoy una tarea que varios adultos no supieron sostener, dijo. Y no lo hiciste una vez. Lo hiciste varias. La niña permaneció quieta, las manos juntas, como siempre, sin aprovechar el momento, sin pedir nada. Entonces el conde se volvió hacia el rector. Enrico, dijo, prepara el registro. Y antes de que Teodora pudiera entender del todo lo que esa orden significaba, Federico agregó algo que hizo que todos volvieran a tensarse. Sí, pero antes, quiero verla certificar el tratado delante de todos. La orden del conde no cerró nada, al contrario, dejó temblando en el aire todo lo que vendría después. Nadie respondió enseguida a la exigencia de Federico de verla certificar el tratado delante de todos. El rector apretó la carpeta contra el pecho. El secretario recogió los documentos con manos más cuidadosas que antes. Y Amara, como si no acabaran de moverle el destino un poco más, siguió quieta en su sitio, pequeña bajo la luz de la tarde, con la misma serenidad sobria que había sostenido durante horas. Teodora la llevó consigo en cuanto la reunión se disolvió. No hubo carro oficial, no hubo cuarto elegante para descansar. Volvieron al rincón que sí conocían, la estrecha sala de servicio del piso bajo, donde olía a jabón, madera húmeda y ropa guardada demasiado tiempo. El cubo seguía allí. El trapo, escurrido y olvidado, pendía del borde como si el día nunca hubiera cambiado. Teodora cerró la puerta con cuidado. El pasillo quedó atrás con sus pasos, sus ecos y sus miradas nuevas. Dentro, por primera vez en muchas horas, solo quedaron madre e hija. Amara se sentó en un banco bajo. Tenía los hombros rectos, pero las manos ya no estaban igual de firmes. Teodora se arrodilló frente a ella para quitarle una pelusa del dobladillo, un gesto pequeño, casi absurdo después de todo lo que había pasado, y quizá por eso tan necesario. Ninguna habló enseguida. Se oía el goteo lento de una llave mal cerrada, el susurro lejano de voces en otro corredor, el roce del paño cuando Teodora lo dobló sin mirar. «¿Tuviste miedo?», dijo al final la madre, sin pregunta. La niña tardó un segundo en responder. Sí. Esa sola palabra le quebró algo por dentro a Teodora, porque durante todo el día la había visto contestar ante hombres poderosos, corregir documentos, sostener miradas, y casi había olvidado que seguía siendo una criatura de 10 años. Se sentó a su lado. Sus manos ásperas quedaron sobre la falda oscura, todavía marcada por la jornada. Cuando me dieron el mensaje sellado, siguió Amara en voz baja, pensé que esta vez no iba a encontrar la salida. Y cuando el ministro pidió otra prueba, pensé que a lo mejor tú tenías razón, que podían usarme un minuto y después... No terminó. Teodora le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Claro que tenía razón. Y tú también. La miró de frente. El miedo no significa que no estabas lista. Significa que sabías cuánto costaba equivocarte. Luego dejó escapar el aire lentamente. Tu abuelo decía eso cuando enseñaba. Decía que los lenguajes más peligrosos no eran los raros, eran los que podían herir sin levantar la voz. Amara bajó la mirada. En un rincón, sobre una silla vieja, estaba el bolso de tela donde Teodora guardaba las llaves, una libreta de cuentas
y un sobre con avisos atrasados que todavía seguían existiendo, como si la grandeza del día no alcanzara a borrarlos. La vida real seguía allí: alquiler, deudas, costuras, hambre contenida, y sin embargo algo había cambiado, no en el mundo entero, pero sí en la forma en que ese edificio iba a mirarlas a partir de ahora. Un golpe suave sonó en la puerta. Las dos se quedaron quietas. Teodora se levantó primero. Abrió apenas lo necesario. Del otro lado estaba Marco Bianchi, con el rostro serio y una caja de madera oscura bajo el brazo. No venía solo. Detrás de él, un ujier sostenía un pliego con sello oficial. «Perdona la hora», dijo Marco. «Mañana al amanecer se hará el registro. Y esto acaba de llegar del archivo del Estado». Entonces apoyó la caja en las manos de Teodora y añadió, mirándolas a las dos: «Creo que van a querer abrirla ahora mismo». La caja pesaba más de lo que parecía. Teodora la sostuvo con ambas manos y por un instante no se atrevió a abrirla. La madera estaba fría, lisa en algunas partes y áspera en los bordes, como si hubiera pasado por demasiados viajes y demasiados años de archivo. Marco Bianchi no dijo nada más, solo esperó. El ujier, detrás de él, extendió el pliego con sello oficial para que la madre lo tomara también. Amara se había puesto de pie sin hacer ruido. Sus ojos estaban fijos en la caja con una atención que no era curiosidad de niña, era algo mucho más hondo. Teodora levantó la tapa. Adentro, envueltos en una tela envejecida y sujetos con una cinta administrativa reciente, descansaban varios cuadernos oscuros, de tapas endurecidas por el tiempo. El olor salió primero: papel viejo, cuero seco, polvo guardado en silencio. A Teodora se le aflojaron las rodillas. Conocía ese olor. Lo había respirado durante años en la cocina de su casa, cuando todavía quedaban noches en que el abuelo tosía entre una página y otra y seguía escribiendo como si el tiempo pudiera obedecerle. Amara alargó la mano, pero no tocó los cuadernos hasta que su madre asintió. «Los localizaron en el depósito estatal esta tarde», dijo Marco por fin. Había constancia de traslado, pero nadie había cruzado los registros con su apellido hasta hoy. El pliego lo confirmaba: archivo recuperado, cuadernos de campaña, material lingüístico reservado, entrega provisional bajo custodia institucional, pendiente de registro oficial al amanecer. Teodora leyó despacio, tragándose la emoción palabra por palabra. El mundo de los sellos y las firmas, que tantas veces las había dejado afuera, ahora les estaba devolviendo algo que creían perdido para siempre. Amara tomó el primero de los cuadernos. Las tapas estaban cuarteadas. En la esquina inferior aún se distinguían iniciales desvaídas. Al abrirlo, aparecieron columnas apretadas de escritura, equivalencias de campo, notas de pronunciación, advertencias al margen. Algunas páginas llevaban manchas de humedad antigua, otras conservaban correcciones hechas con tinta más oscura, como si el abuelo hubiera vuelto sobre ellas muchas veces. La niña pasó la yema de los dedos por una línea concreta y su respiración cambió. Teodora la vio morderse apenas el labio, igual que hacía de pequeña cuando contenía el llanto. «Esto lo escribió para intérpretes en terreno», murmuró Amara. Marco inclinó la cabeza. «Los asesores mayores creen que sí». Hizo una pausa antes de añadir lo demás. «Y también creen que mañana, delante de todos, deberías quedar inscrita como aprendiz oficial de interpretación». La palabra cayó en la sala de servicio con un peso extraño. Sonaba a puerta, a responsabilidad, a algo que podía cambiarlo todo y al mismo tiempo volverse peligroso si se usaba mal. Teodora cerró los dedos alrededor del borde de la caja. «Mañana no es una ceremonia cualquiera, entonces». «No», respondió Marco. «No lo es». Miró a Amara, luego a los cuadernos, y por primera vez su voz perdió esa dureza limpia de hombre que siempre juzga de lejos. «Federico quiere que certifiques el tratado delante del Pleno. El rector quiere formalizar tu lugar. Y el conde...» Se detuvo un segundo. «El conde quiere que el edificio entero vea con sus propios ojos por qué te necesita». Afuera, en el pasillo, pasó un carrito de limpieza. El sonido de sus ruedas sobre la piedra fue casi doloroso en ese momento, tan cotidiano, tan cercano a la vida que Teodora había llevado siempre. Dentro del pequeño cuarto, en cambio, el aire se había cargado de algo irreversible.
Amara seguía con el cuaderno abierto entre las manos. No sonreía. No parecía triunfante. Solo estaba mirando una página donde su abuelo había dibujado, décadas atrás, la misma clase de puente que ella había sostenido ese día entre unas palabras y otras. Marco dio un paso hacia la puerta. «Descansen lo que puedan», dijo. «Al amanecer los vendrán a buscar». Teodora asintió, pero antes de que él se marchara, lo detuvo con una sola pregunta. «¿Quién más sabe ya de esos cuadernos?» Marco la miró en silencio. Y tardó lo suficiente en responder como para que ambas entendieran que ese detalle podía importar más de lo que parecía. Marco no apartó la mirada al responder, y esa fue la parte que más inquietó a Teodora. Lo saben el conde, el rector, Federico y los archivistas que hicieron la verificación. Bajó un poco la voz antes de añadir lo demás. Mañana lo sabrá todo el pleno. La puerta se cerró detrás de él, y el pequeño cuarto volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba lleno de futuro. Teodora apoyó la caja sobre la mesa con una delicadeza casi religiosa. Amara seguía pasando páginas despacio, rozando notas, signos, equivalencias, observaciones escritas con una letra firme que parecía todavía viva. Afuera, el edificio iba apagándose por sectores. Dentro, la noche apenas estaba empezando. No durmieron mucho. Teodora remendó un borde suelto de la falda casi sin verlo, con la aguja temblando entre los dedos cansados. Amara repasó una y otra vez ciertos pasajes de los cuadernos, no porque dudara, sino porque quería escuchar mejor la forma de pensar de su abuelo. En una página encontró una advertencia subrayada 2 veces. Nunca traduzcas la palabra si todavía no has oído el orgullo que la sostiene. La niña la leyó en silencio y cerró los ojos un momento. Teodora la observó desde la silla y sintió que el pecho se le llenaba de algo difícil de nombrar. Era una mezcla de amor, miedo y una esperanza tan vieja que dolía. Al amanecer las llamaron. Los corredores olían a cera fresca y café recién hecho. La luz azulada de la mañana entraba por las ventanas altas y se derramaba sobre el piso como una sábana fría. El mármol recién fregado devolvía reflejos suaves de lámparas aún encendidas. Esta vez nadie les pidió que se apartaran del paso, nadie fingió no verlas. Un ujier las condujo por el corredor central sin la prisa seca de otras horas. 2 asistentes se hicieron a un lado, un guardia inclinó apenas la cabeza. Teodora notó cada detalle, Amara también, aunque no dijo nada. El gran salón ya estaba dispuesto de otra forma. Habían retirado varias mesas menores y dejado una principal al frente, cubierta con paño oscuro. Sobre ella reposaban una carpeta de registro, el tratado corregido, el sello oficial y un soporte de madera vacío que claramente esperaba algo más. En las filas laterales comenzaban a tomar asiento académicos, consejeros, personal administrativo, representantes invitados y algunos observadores culturales convocados a última hora. El murmullo era bajo, pero cargado. Todo el mundo sabía que iba a ocurrir algo importante, aunque no todos sabían exactamente qué. Federico Lombardi ya estaba allí, de pie, inmóvil. Ya no tenía la expresión de quien caza un error. Tenía la de alguien que ha pasado la noche entera reorganizando lo que cree posible. El rector revisaba documentos con manos tensas. Alessandro Ferranti, al fondo, hablaba con 2 funcionarios del registro estatal. Marco Bianchi se acercó a Teodora y a la niña apenas entraron. «Escúchame bien», dijo en voz baja, mirándolas a las 2. «Hoy van a querer convertir todo esto en símbolo. Tú», le dijo a la madre, «no sueltes los cuadernos salvo cuando te lo pidan directamente». Luego miró a Amara, «y tú no respondas más de lo necesario. Si te presionan con palabras grandes, vuelve al texto». «Ahí es donde nadie te ha vencido». Teodora asintió. La niña hizo lo mismo. Un funcionario anunció el inicio del acto. Las voces disminuyeron hasta apagarse. El conde Alessandro avanzó hacia la mesa central con el bastón apoyando cada paso con suavidad. El sonido seco de la madera sobre el piso marcó el comienzo de algo que ya no se parecía a una prueba improvisada. Se parecía a una inscripción, a una corrección pública del orden. Entonces Alessandro levantó la mano y antes de hablarle a la sala, pidió que Teodora trajera la caja al frente. Teodora obedeció sin tardar, aunque cada paso hacia la mesa principal
Le costó como si llevara encima no una caja, sino años enteros de silencio. El gran salón la miraba avanzar con una atención que habría sido impensable el día anterior. Los mismos pasillos por donde había caminado con el cubo y el trapo ahora se abrían delante de ella. Nadie tuvo el atrevimiento de apresurarla. Nadie le pidió que pasara por un costado. El sonido de sus zapatos modestos sobre la piedra limpia se oyó con una claridad casi dolorosa. Amara avanzó a su lado. No tomó la caja. No quiso arrancársela a su madre en un gesto de impaciencia infantil. Esa contención, otra vez, volvió a ordenar el aire del salón. Alessandro Ferranti esperó a que ambas llegaran al centro. El rector tenía ya lista la carpeta del registro. Federico Lombardi permaneció un poco más atrás, con el tratado corregido bajo el brazo. Marco Bianchi observaba desde el lateral, inmóvil, como si supiera que en aquel momento hasta una respiración fuera de lugar podía romper algo delicado. «Antes de cualquier firma», dijo Alessandro, y su voz corrió por la sala sin necesidad de alzarse. «Esta casa debe reconocer una deuda». Hubo un murmullo bajo que murió enseguida. El conde hizo un gesto a Teodora. Ella dejó la caja sobre el soporte vacío con manos firmes, aunque por dentro se le estuviera deshaciendo el pecho. Alessandro levantó la tapa y retiró con cuidado la tela envejecida. Los cuadernos quedaron a la vista. El efecto fue inmediato. Varios académicos se inclinaron hacia adelante. Dos funcionarios del registro estatal intercambiaron una mirada rápida y respetuosa. El archivista mayor llevó una mano al borde de la mesa como si necesitara apoyarse. El olor leve de cuero antiguo y papel encerrado se mezcló con el café de la mañana. Eran objetos modestos, gastados, sin brillo alguno, y sin embargo, en ese salón lleno de cargos, eran lo más importante de la mesa. Alessandro tomó el primer cuaderno, no para exhibirlo como trofeo, sino para abrirlo despacio en una página señalada con cinta de archivo. «Estos materiales», dijo, «fueron recuperados del depósito estatal y verificados esta madrugada. Pertenecen al archivo de campaña del general Giovanni Moretti». El nombre atravesó la sala con una fuerza distinta a la del día anterior. Ya no era una sospecha, ni una memoria vaga. Era un hecho puesto sobre madera, bajo luz oficial, delante de todos. Teodora bajó la vista un segundo. Recordó la cocina, la tos de su padre, las noches remendando ropa ajena mientras la niña copiaba glosarios al lado. Nadie allí había visto eso. Nadie había estado cuando vendió sus joyas para comprar tinta y papel, y sin embargo, todo ese sacrificio estaba ahora contenido en aquellos cuadernos abiertos sobre la mesa. El conde se volvió entonces hacia Amara. «Lo que llevabas dentro no nació de la nada», dijo. «Fue cuidado, fue enseñado, fue protegido». Luego miró a la madre. «Y esa protección también tiene nombre». Hubo algo mucho más raro. Un respeto ganado en silencio, visible en cómo se enderezaron algunas espaldas, en cómo varios presentes dejaron de mirar a Teodora como personal de fondo y empezaron a verla como la mujer que había sostenido viva una herencia que la institución había perdido de vista. El rector abrió la carpeta del registro. Los funcionarios estatales colocaron sellos, cintas y una hoja de custodia provisional. Alessandro tomó uno de los cuadernos y lo dejó frente a Amara, sobre la mesa, al alcance de su mano, no como adorno, como continuidad. Y fue justo en ese momento cuando Federico Lombardi se adelantó por fin. Traía el tratado corregido entre los dedos, se detuvo frente a la niña, miró el cuaderno abierto, luego el documento oficial, y dijo algo que dejó al salón entero sin un solo movimiento. «Antes del registro», anunció, «quiero que ella lo certifique aquí, y que lo haga usando las notas de su abuelo». La propuesta de Federico dejó al salón sin respiración durante un instante, no porque fuera absurda, sino porque era demasiado exacta. Poner el tratado frente a la niña, junto a los cuadernos de su abuelo, delante del pleno, era convertir todo lo ocurrido en una verdad imposible de disimular después. Teodora sintió que el pulso le golpeaba en las muñecas. Alessandro Ferranti no respondió enseguida. Miró primero a Amara, luego a la caja abierta,
después al tratado que Federico sostenía con la punta de los dedos, como si también él entendiera que ya no podía hablarle desde arriba del todo. «Hazlo», dijo el conde al final. Nadie discutió. Federico colocó el documento sobre la mesa, justo al lado del cuaderno abierto. El papel nuevo, liso y formal, quedó pegado a la escritura apretada y envejecida de otro tiempo. Era una imagen extraña y poderosa, pasado y presente tocándose en el mismo borde. Amara acercó un poco la silla, no para sentarse de lleno, sino para tener mejor apoyo al leer. Parecía concentrada. Teodora la conocía lo suficiente para notar que esa serenidad estaba hecha de tensión bien ordenada. «Solo quiero una cosa clara», dijo Federico, y su voz ya no llevaba esa aspereza de las primeras pruebas. «Si validas este texto, lo haces porque sostiene el sentido correcto. No por gratitud, no por presión, no porque te lo pidamos nosotros». Amara levantó los ojos hacia él. «Lo haré si está bien». Varios de los presentes bajaron la vista en ese momento, quizá avergonzados de que la frase más limpia de toda la mañana viniera de la niña. Marco Bianchi se quedó quieto junto al lateral, pero en la comisura de su mandíbula hubo un movimiento mínimo, casi de aprobación. El rector abrió la carpeta del registro en la página correspondiente y dejó lista la pluma. Los funcionarios estatales acercaron el sello. El archivista mayor colocó una hoja protectora bajo el cuaderno para que no sufriera daño con el roce. Todo se acomodó alrededor de ella como si el salón entero hubiera aceptado, por fin, su centro verdadero. La niña empezó a leer. Primero siguió el tratado línea por línea. Luego volvió a ciertas frases concretas donde ya habían surgido errores antes. De vez en cuando miraba el cuaderno antiguo, no como quien busca una respuesta mecánica, sino como quien confirma una forma de escuchar. En una nota lateral, el abuelo había escrito una advertencia sobre fórmulas que parecen rendición, pero esconden equilibrio. En otra, una observación sobre expresiones de alianza que se endurecen si se traducen sin memoria de contexto. Amara no leyó aquellas notas en voz alta, las absorbió, las hizo trabajar dentro de sí. El salón permanecía inmóvil, solo se oían el roce del papel, el lejano golpeteo de una puerta cerrándose en otro corredor y a ratos la respiración contenida de Teodora. Ella observaba a su hija y al mismo tiempo veía otras imágenes por debajo, la mesa de cocina, la lámpara pobre, las noches de costura, la tinta comprada con lo último, el cansancio empujado hacia un costado para que esa niña siguiera leyendo un minuto más. Amara llegó a la cláusula final, se detuvo, volvió una página atrás, comparó 2 líneas, tocó un margen del cuaderno con la yema del dedo. Federico dio medio paso adelante. Alessandro no se movió, nadie se atrevió a interrumpir. Entonces la niña levantó la mirada y habló con una claridad que hizo temblar algo dentro del salón. «Casi está correcto». El secretario tragó saliva. El rector frunció el ceño. Federico entrecerró los ojos. Y Amara, antes de que nadie pudiera reaccionar, apoyó el dedo sobre una frase muy pequeña del cierre y añadió: «Pero si esa palabra no cambia ahora mismo, mañana todos van a recordar este tratado por la única ofensa que todavía no han visto». La advertencia de Amara cayó sobre el tratado como una última prueba de fuego. Nadie en el salón protestó esta vez. Federico Lombardi acercó el documento sin orgullo, casi con cuidado, y la niña señaló la palabra mínima que podía torcerlo todo. Era peor, un matiz torcido en la despedida, una fórmula que, leída sin memoria, sonaba a cierre elegante, pero en el registro correcto dejaba una sombra de condescendencia. El secretario corrigió la línea bajo su dictado. El archivista la comparó con la nota del cuaderno. El rector revisó la versión final, y cuando Alessandro Ferranti pidió la lectura completa, el texto por fin sonó limpio, digno, habitable para ambas partes. Amara apoyó la mano sobre la mesa y dijo, con esa voz pequeña que ya nadie confundía con fragilidad: «Ahora sí». Federico le entregó la pluma. La niña no firmó como autoridad plena, porque ese no era su lugar todavía. Debajo de la certificación oficial, trazó su nombre como validadora lingüística extraordinaria del texto. Después el ministro firmó, luego el rector. Y por último, el funcionario estatal estampó el sello. El golpe seco de la matriz sobre el papel resonó más que cualquier aplauso. El tratado estaba a salvo.
La ofensa no ocurriría. Lo que durante horas había sido amenaza, duda y prueba, acababa de volverse acuerdo. Entonces Federico hizo algo que nadie esperaba de él. Dejó la pluma, se volvió hacia el pleno y habló sin escudo. Yo la juzgué mal. El murmullo apenas nació y se apagó enseguida. Confundí su edad con límite. Confundí su origen con falta de preparación. Y hoy me corrigió en ambas cosas. Miró a la niña, luego a Teodora. Lo reconozco delante de todos. Para un hombre como él, aquello equivalía a inclinar la cabeza mucho más de lo que su cuerpo haría nunca. Teodora sintió que se le nublaban los ojos, pero no bajó la vista, no esa vez. El rector abrió la carpeta del registro y leyó la resolución en voz alta. Amara quedaba inscrita como aprendiz oficial de interpretación de la institución, con acceso a formación avanzada, archivos supervisados y tutoría especializada. Después añadió una segunda línea, aprobada en ese mismo acto por el conde. En atención a los servicios prestados y al valor excepcional de su desempeño, sería presentada también como miembro honorario del Programa Superior de Estudios Lingüísticos. Ya no era una concesión improvisada, quedaba escrito, quedaba sellado, quedaba imposible de deshacer en un pasillo. Alessandro tomó entonces un pequeño estuche de terciopelo oscuro que había permanecido cerrado al borde de la mesa. Lo abrió y mostró un emblema de oro del antiguo centro cultural, no ostentoso, sino sobrio, con el símbolo histórico grabado en relieve. Se acercó a la niña y lo fijó con calma sobre la tela sencilla de su vestido, como quien marca una pertenencia que ha sido merecida y no regalada. Luego miró a Teodora. Lo que esta casa recupera hoy, dijo, no es solo una estudiante. Recupera una cadena entera que casi dejó caer. En la primera fila, varios académicos inclinaron la cabeza. No hacia el conde, hacia la madre. Cuando el acto terminó, la gente no corrió a hablar. Se apartó. Dejó un pasillo abierto para que salieran las dos con la caja de cuadernos entre las manos. Marco fue el primero en retirarse a un lado. Después lo hizo el secretario, luego el archivista, y uno a uno, como si por fin hubieran aprendido el peso correcto de esa mañana, los demás dejaron espacio. En el centro de aquel corredor quieto, Teodora caminó con su hija sin el cubo, sin el trapo, sin pedir permiso. El brillo suave del emblema no era lo más importante. Lo importante era otra cosa. Los cuadernos ya no estaban escondidos, la voz de la niña ya no tendría que vivir agachada, y las manos que lavaban pisos habían resultado ser las mismas que sostuvieron el puente para que todo eso llegara vivo hasta allí. A veces una casa entera no cambia cuando entra alguien poderoso. Cambia cuando, por fin, se atreve a escuchar a quien siempre estuvo limpiando en silencio junto a la puerta. Al salir, la luz de la mañana se quedó prendida un segundo sobre la caja abierta. Entre los papeles viejos, una cinta de archivo había dejado asomar una esquina escrita por el abuelo. Tinta cansada, letra firme, todavía haciendo su trabajo. Si esta historia te dejó algo en el pecho, acompáñala con un comentario o suscríbete para seguir escuchando relatos como este. A veces una voz pequeña necesita que alguien se quede hasta el final para que el mundo también la oiga.